Había una vez, en una tranquila aldea, un hombre llamado David. David era un hombre amable y trabajador, querido por muchos. Trabajaba como carpintero y construía casas para la gente de su aldea. Tenía una vida tranquila, y todos creían que era un buen hombre. Pero David tenía un secreto que nadie en la aldea conocía. David estaba casado con dos mujeres, pero ninguna de ellas sabía sobre la otra. Su primera esposa, Clara, era una mujer amable y cariñosa. Se habían conocido cuando eran jóvenes. Se enamoraron rápidamente y se casaron poco después. Vivían en una pequeña y acogedora casa en las afueras de la aldea. Clara amaba profundamente a David y confiaba en él con todo su corazón. Era feliz en su matrimonio y tenían dos hijos juntos, un hijo llamado Tom y una hija llamada Lily. La vida parecía perfecta para Clara, pero había algo que Clara no sabía. A pesar de ser un esposo amoroso con ella, David tenía otra esposa. Sara era la segunda mujer en la vida de David. Ella era fuerte, independiente y trabajaba como maestra en la escuela local. David conoció a Sara, años después de casarse con Clara. Él estaba reparando el techo de la escuela cuando la conoció. Se hicieron amigos y pronto su amistad se convirtió en algo más. Se enamoraron y sin contarle a Sara sobre su matrimonio con Clara, David también la casó. Sara vivía en una parte diferente de la aldea, en una casa grande y hermosa. Ella no tenía idea de que David ya estaba casado con Clara. Pasaron los años, y David continuó viviendo su vida doble. Durante la semana pasaba tiempo con Clara, y los fines de semana estaba con Sara. Era cuidadoso para que ninguna de las dos mujeres se enterara de la otra. Pasaba tiempo con una esposa cuando la otra estaba ocupada. Durante mucho tiempo, parecía que David podría mantener su secreto para siempre. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Los hijos de David crecieron y comenzaron a hacer más preguntas sobre la vida de su padre. Clara y Sara empezaron a notar cosas extrañas, pero no podían entender qué pasaba. Clara a veces se preguntaba por qué David no estaba en casa los fines de semana. Sara ocasionalmente preguntaba por qué David no la visitaba entre semana. Pero David siempre tenía una excusa y ellas confiaban en él. Un día, cuando David estaba de viaje de negocios, Clara decidió visitar a Sara. Había escuchado de una amiga que Sara estaba organizando un evento escolar, y Clara pensó que sería una buena oportunidad para conocer a Sara. Clara ya había escuchado el nombre de Sara, pero nunca la había conocido en persona. Quería saber más sobre esta mujer que parecía ser importante para David. Les dijo a sus hijos que iba a visitar a una amiga y que volvería pronto. Clara llegó a la casa de Sara. Cuando Sara abrió la puerta, ambas se quedaron allí por un momento sorprendidas. Clara miró a Sara, y Sara miró a Clara. Nunca se habían conocido antes, pero había una sensación instantánea de que algo estaba mal. Clara sonrió nerviosamente y dijo, «Hola, soy Clara, soy amiga de la esposa de David, y pensé en pasar a saludar». Sara miró confundida por un momento, luego sonrió. «Soy Sara, estoy casada con David. ¿Está David contigo?» El corazón de Clara se detuvo. «¿Qué dijiste?», preguntó, su voz temblando. «¿Estás casada con David?» Sara frunció el ceño. «Sí, llevo años casada con David. ¿Hay algo malo?» Clara sintió como si el suelo debajo de sus pies se deslizara. No podía creer lo que acababa de escuchar. Intentó mantenerse calma, pero no podía. «Yo también soy su esposa», susurró Clara. «He estado casada con él durante años, pero nunca me habló de ti». Sara miró a Clara, su rostro se volvió lentamente pálido. «¿Qué quieres decir con que eres su esposa?», preguntó Sara, su voz temblorosa. «¿David ha estado casado contigo todo este tiempo?» Clara asintió, sintiendo como las lágrimas llenaban sus ojos. «Sí lo está. Tenemos dos hijos juntos, un hijo y una hija. Pero no sabía nada de ti». Las dos mujeres se quedaron allí, en shock, incapaces de creer lo que estaban escuchando. El mundo a su alrededor parecía detenerse, y el silencio entre ellas era pesado. Sara lentamente se desplomó en una silla, sintiéndose abrumada. Pero él dijo que me era fiel. Nunca mencionó a ti», dijo Sara, su voz llena de incredulidad. Clara negó con la cabeza, tratando de entender lo que había pasado. «No puedo creer esto. Confié en él con todo y nos mintió a las dos». Durante horas las dos mujeres hablaron, compartiendo historias sobre sus vidas con David. Descubrieron que habían vivido en la misma aldea durante años, sin saber nada la una de la otra. Ambas amaban a David profundamente,
Pero ahora se daban cuenta de que su amor se había construido sobre mentiras. Compartieron su dolor, su herida y su incredulidad. Ninguna de las dos sabía qué hacer a continuación. Finalmente Clara se levantó. «Necesitamos enfrentarlo», dijo. «Necesitamos saber la verdad. No puedes seguir mintiéndonos». Sara estuvo de acuerdo, aunque su voz estaba llena de tristeza. «Sí, necesitamos hablar con él. No puede seguir haciendo esto». Esa noche, David regresó de su viaje sin saber lo que había sucedido. Cuando entró en la casa, Clara y Sara lo estaban esperando. Se detuvo en seco cuando las vio a ambas sentadas juntas. «¿Qué es esto?», preguntó David, luciendo confundido. «¿Por qué están ustedes dos aquí?». Clara y Sara se levantaron juntas, y por primera vez David vio el dolor en sus ojos. «David», dijo Clara en voz baja, «sabemos todo. Sabemos de la existencia de la otra». El rostro de David palideció. Nunca imaginó que sus dos esposas descubrirían la verdad. Intentó hablar, pero no salieron palabras. Su corazón latía con fuerza, y sabía que el momento de la verdad había llegado. «David», dijo Sara suavemente, «¿cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentirnos a las dos durante todos estos años?». David las miró a ambas, su corazón lleno de arrepentimiento. «Yo no quería que esto sucediera. Nunca quise herir a ninguna de las dos. Las amaba a las dos», dijo, su voz llena de culpa. «Pero no nos amabas lo suficiente como para ser honesto», dijo Clara, su voz quebrada. «Nos mantuviste en la oscuridad. Nos impediste conocer la verdad». David intentó explicar, pero las palabras sonaban vacías. No tenía excusas para lo que había hecho. Había traicionado a ambas mujeres, y no había nada que pudiera decir que quitara su dolor. Después de horas de hablar y llorar, David se dio cuenta de que su vida se había derrumbado. Clara y Sara no podían perdonarlo, y él lo sabía. Las dos mujeres se fueron esa noche, cada una con el corazón roto, cada una sintiéndose como una tonta. David se quedó solo en su casa, con nada más que la vacuidad de sus decisiones. Desde ese día, David intentó arreglar el lío que había hecho, pero el daño era demasiado grande. Perdió a ambas mujeres, y la culpa que llevaba era más pesada que cualquier carga que hubiera conocido. Alguna vez pensó que podría amar a dos mujeres al mismo tiempo, pero aprendió de la manera más difícil que el amor construido. Sobre mentiras nunca podría durar.